Señores, muy buenas. Hoy comenzamos una sección nueva en mi canal que se llama Sonido al Pizarrón. ¿Por qué el pizarrón? Porque hay cosas que definitivamente tengo que explicar gráficamente, que se me hace muy difícil explicarlas de viva voz nada más. Entonces tengo que usar un pizarrón para hacer más fácil la ayuda audiovisual y el entendimiento. Eh, Han seguido quedando muchas dudas, muchas dudas sobre el video de los difusores. Entonces voy a empezar a resolver en esta sección de sonido al pizarrón. Vamos a empezar a resolver esas dudas que las tengo aquí escritas de una vez. Me preguntan mucho, ¿cuál es el mejor driver? Pues, ¿qué les digo yo? El mejor driver es complicado decir cuál es el mejor driver. Yo diría que el mejor driver del mundo depende de un buen difusor. Porque aunque tú tengas el driver más costoso, tengas el driver más caro del mundo, con las mejores características, si lo pones a sonar con un difusor hecho por tu mano y lo pones así, no creo que suene bien. O le haces un difusor con cartón o con un periódico, pues no creo que suene bien. Depende de un difusor. Tengo el concepto de que un difusor es el 90% del sonido de un driver. Sin él no es nada. Yo no conozco un sistema que tenga un driver montado sin una difusión. Así es sencillo. Entonces, ¿cuál es el mejor driver? Hombre, el que de pronto puedas comprar, el que llene las necesidades que tú tienes o cosas así por el estilo. Pero el difusor, la trompeta, la corneta, el horn, es el que hace el 90% del trabajo de un driver. Entonces, esa escogencia tiene que ser bien clara y bien definida. Ahí está la importancia del difusor y cuál es el mejor driver. ¿Cuáles son las frecuencias de bajo, medio y brillo? Bueno, partamos de algo. El sonido es una línea de respuesta de frecuencia que va desde 20 Hz hasta 20.000 Hz. No hay más. Por ahí hay unos modelos de parlantes, algunos componentes que dicen que llega a 25.000, que llega a 30.000. No, eso no es serio. Eso no es serio. El sonido va de 20 a 20, de 20 a 20.000. De aquí para arriba ya no. A partir de los 30, de los 30.000 ciclos, pues ya no es sonido, ya le pones una antena y puedes transmitir. Entonces cualquier valor por encima de esto ya no es serio. No es serio, el sonido va de 20 a 20.000. Y eso, nosotros no todos escuchamos esto. De pronto, de 20 a 20.000 puede escuchar un bebé recién nacido los 6 primeros meses. De ahí en adelante empieza a perder sensibilidad auditiva. Y ya las personas ya 10, 15, 20 años, pues realmente está muy reducida su capacidad auditiva gracias a la gran cantidad de presión de sonido que tenemos. Hoy día vivimos en un mundo muy ruidoso. Entonces, el sonido va de 20 a 20.000. ¿Cuáles son las frecuencias de bajo y brillo? Aquí tengo que explicar algo. Que en esto aquí, esto serían las bajas frecuencias. Aquí serían las medias frecuencias. Y aquí las altas. Básicamente, aquí se explica esto. ¿Cómo cortaría yo rápidamente? ¿Cómo qué cortes haría yo? Yo pondría aquí 120 Hz. Aquí colocaría pues 2.5K hasta arriba. Esos serían los cortes. Para 3 vías se hacen 2 cortes, 1 y 2. Con esto todo genera 3 grupos de sonido. Yo he hablado mucho de reparto de cargas. Cuando hablo de reparto de cargas, hablo de reparto de cargas en frecuencias. Entonces, eso lo voy a seguir explicando más adelante, que vayamos avanzando en el curso. Se van a dando cuenta de estos términos que yo estoy empleando y que los vamos a utilizar más adelante. Entonces, aquí tenemos bajo, medio y altas, o brillo, como llamamos nosotros aquí en Barranquilla, en la costa.
Este es el corte normal. Esto no es una camisa de fuerza, tú puedes ponerlo en 100, puedes ponerlo en 80. Estos cortes dependen de los componentes que estés manejando. Si estás manejando parlante de 18, pues puedes trabajar 120, puedes trabajar a 100, 110. Si la caja te permite de pronto subirlo un poquito más, 150, 160, dependiendo de qué parlante tienes en medio y qué cantidad de parlantes tienes en medio. Este corte se rueda de acuerdo a esa decisión. Esa decisión por lo menos yo la tomo con un RTA. Yo pongo un ruido rosa y lo que me marque el RTA, la respuesta de frecuencia de las cajas, pues esos son los cortes que yo aplico. Yo casi nunca uso los cortes que vienen de fábrica por los componentes, ¿no? Porque no sirve de nada. El componente lo miden al aire o lo miden en una caja especial que ellos pueden tener el fabricante, pero yo necesito saber que no va a responder en la caja que yo tengo. No me interesa en la caja con que el fabricante hizo la medición, me interesa en la caja que tengo aquí. Entonces yo pongo un ruido rosa, mido dónde son las caídas y ahí hago los cortes. Sencillo. Y funciona muy bien. Para algo más exigente, yo colocaría aquí 40 y aquí colocaría de pronto un 14. 14KHZ. ¿Qué es esto? Que de aquí para arriba, no. De aquí para abajo, no. ¿Por qué? De aquí para abajo, ya esto es un bajo muy grave, muy grave. Salvo que estés amplificando música sinfónica, salvo que tengas que amplificar un teatro en casa con efectos de truenos, de terremotos, que necesitas esas frecuencias. Pero la música popular normalmente hasta 40 ciclos te va a funcionar perfecto. Acá arriba, 14 ciclos, 14.000 ciclos. De aquí para arriba ya muy pocas personas escuchan, se los digo yo. Muy pocos de 15, 18 años ya escuchan de 14, 15.000 en adelante, ya no escuchan. Y las personas de más edad y dependiendo de los oficios, pues escuchan menos. Entonces, a medida que tú le agregas este corte de frecuencia a tu crossover, a tu procesador digital, esas frecuencias hay que amplificarlas y el amplificador gasta energía en reproducirlas y las reproduce y resulta que nosotros no las escuchamos. Entonces, pues, es mal negocio. Entonces yo pongo 14, a veces pongo 10, a veces pongo 11, todo lo que me marque el RTA, si los componentes me las reproducen, yo las pongo, si no las reproduce, pues las quito. Así de sencillo. Entonces, para un uso pues más intensivo, puedes hacer eso. Este corte de 2500 también depende de qué driver tienes aquí. Si aquí tienes driver de 3 pulgadas o de 4 pulgadas, pues puedes darte el lujo de 2500, puedes bajarlo un poquito más si el driver es más grande. Si usas driver de 2 pulgadas o menos de 2 pulgadas, pues en uso intensivo, pues no, mejor velo corriendo un poquitico más para arriba y te va a sonar mejor el driver y no lo vas a dañar tan fácilmente. Rapidez en los amplificadores, ese término lo he dicho muchas veces. Y ya varias personas me han preguntado qué es eso. Este sí es complicado de explicar. La rapidez en los amplificadores es un valor que se llama slew rate. Es la capacidad que tienen las fuentes de los amplificadores en producir energía, producir voltaje. Se mide en voltios por milisegundos. Un milisegundo es un segundo dividido entre 1000. Entonces es un voltaje que el amplificador tiene que producir en una fracción de segundo. Cualquiera dice, no, eso es la corriente eléctrica, eso va a la velocidad de la luz. Y eso no, señor. Cuando hablamos de oscilaciones, ya la velocidad de la luz no es tan rápida. Cuando hablamos de oscilaciones de altas frecuencias, por lo menos mencionemos 10.000 ciclos por segundo, ya la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, cuando la divides entre 10.000 oscilaciones, ya deja de ser rápida, ya no es tan rápida. Y si a eso le metes por lo menos una alta frecuencia y el amplificador hacia donde están los brillos, donde están los drivers, tiene 20 metros de cable, significa que con esa oscilación de 10.000 ciclos por segundo, la corriente tiene que ir y venir 10.000 veces durante 20 metros. Entonces ya la velocidad de la luz no es tan rápida. Se lo digo, eso se lo voy a explicar mucho más adelante, pero la velocidad de la luz no es infinitamente rápida. Entonces los amplificadores tienen unos valores que generan de voltaje por milisegundo en sus fuentes.
que le entregan a la etapa de potencia. En los años 80 eran de 7 voltios por milisegundo, pasaron a los años 90, ya llegaban a los 15 voltios por milisegundo, después pasaron a los 20 voltios por milisegundo. Estos eran amplificadores PIVI CS800, QSC MX, la línea MX, MX700, más atrás la serie DECA de PIVI, cosas así, amplificadores. En esa época eran 20 voltios por milisegundo, era algo muy rápido. Hasta que llegó Mackie en el 99, en el 99 o 98, y llegó con una fuente de 50 voltios por milisegundo. Eso era rapidísimo para esa época. Y por eso el amplificador Mackie era el preferido para usarlo para los brillos o para las frecuencias altas. Llegó y nada más se especializó en eso, porque tenía una fuente rapidísima en esa época. Lo más rápido era PIVI, eran la línea QSC MX, EX, y todavía eran 20 y tantos voltios por milisegundo. Llegó el Mackie con 50 voltios por milisegundo y se convirtió en el líder. Hasta la fecha de hoy, pues, es un buen amplificador. Pero hoy en día, en el año 2024, el promedio de los amplificadores es de 80 voltios por milisegundo hasta 100 voltios por milisegundo. Estamos hablando de amplificadores toroidales, amplificadores con transformador. Y esto es rapidísimo. Conclusión, cualquiera de los amplificadores que utilicen, que se comercializan hoy día, funcionan perfectamente para alta frecuencia, sin ningún problema. Después que trabajes a 16 ohmios, a 8 ohmios o como muy apurado a 4 ohmios. Yo no recomiendo trabajar a alta frecuencia a 2 ohmios, a 2.6 ohmios o menos de 2 ohmios. Porque a medida que disminuyes la impedancia, aumentas la corriente. Entonces, mientras más alta sea la corriente, pues más corriente tiene que generar el amplificador en cada oscilación. Entonces lo pones a pasar trabajo, si lo usas en forma intensiva, por decirlo así. Si lo trabajas con alta impedancia, tú puedes hacer que el potenciómetro del amplificador desarrolle más, que llegue más arriba, ya tiene el amplificador que generar menos corriente, por tanto puede cumplir las oscilaciones, puede cumplir los voltajes que le estás pidiendo. Pero si lo trabajas a 2 ohmios o una carga superior, pues el amplificador no va a llegar nunca a cumplir la expectativa de la oscilación, del voltaje que le estás pidiendo por la oscilación que le estás exigiendo. No lo llega. El resultado es que el brillo te distorsiona, no suena así, sino she. Empieza a distorsionarte, empieza a escupirte, porque el amplificador se queda sin corriente para satisfacer una impedancia muy baja. Ese es el motivo por el cual yo no aconsejo usar 2 ohmios para altas frecuencias, porque le exiges demasiado voltaje a tu amplificador y no puede cumplir. 10.000, 11.000, 12.000 veces por segundo es muchísimo, y generar voltaje son en esas subidas y bajadas, pues es muchísimo. No se les olvide que el sonido es una onda, sube y baja, sube y baja. Si son 10.000, son 10.000 veces que sube, son 10.000 veces que baja. Si son 14, son 15.000, son 15.000 que sube y que baja. Y si le exiges una impedancia muy baja, pues el voltaje va a tener tendencia a subir muy alto y el amplificador no cumple. Entonces, ese es el motivo por los cuales siempre recomiendo driver, sistemas a 8 ohmios, a 16 ohmios. Si puedes, si te da la tolerancia para trabajar a 32 ohmios, pues mucho mejor. La explicación del test de polaridad del video anterior. Esto está bueno aquí.